para crear la aplicación me fallaba, me daba unos errores de dependencia cuando creaba la aplicación, y hasta que le he descubierto, me he dado vuelta por todos lados y he descubierto que era que tenía los paquetes de distintas versiones y se llamaba Kilo. Así que tenía que reinstalar un par de cosillas y anduvo, por suerte, pero no sabía para dónde disparar. Bueno, entonces, hoy vamos a empezar oficialmente a programar en React. No se preocupen porque vamos a empezar con algo muy simple, con lo básico. Vamos a empezar viendo el JSX, cómo es ese pseudo lenguaje. Van a ver que es bastante amigable y aprendiendo 2 o 3 cosas importantes de él ya lo van a poder manejar, ¿sí? Porque básicamente es muy parecido a lo que ustedes hacen, al HTML y al JavaScript, nada más que están juntos. Esa es la única diferencia. Bueno, todos tienen instalado el Node.js, o hay alguien que todavía no lo tenga el Node con anterioridad. ¿No? Yo, profe, no lo tengo instalado todavía. Hay varios que no tienen. Bueno, entonces vamos a hacer el proceso de instalación para que todos estén en iguales condiciones, y de ahí vamos a hacer la creación del primer proyecto. Después, una vez que abramos el proyecto con el Visual Studio Code, voy a indicarle un par de extensiones que son interesantes para trabajar con React, porque el autocompletado de React es levemente diferente al de JavaScript, entonces necesita unos spinners y unas extensiones de autocompletado diferentes. Bueno, comencemos entonces. Ya somos 38. Podemos comenzar. Bueno. Voy a empezar a grabar, así que para que la pantalla no se achique, apagar la cámara, Fabricio. Ahí está. Bienvenidos a la clase número 3 de programación. Hoy vamos a... No, esta es la clase 2 con ustedes. Hoy vamos a comenzar con un primer proyecto en React. Hoy vamos a crear un proyecto en React. Yo comparto pantalla con esto, no hace falta esto para aproximar. Y vamos a crear una carpeta. Supongamos esta carpeta. Yo creo una carpeta que se llama React.js. Dentro de esa carpeta yo tengo 1 y 2, pero 1 y 2 son 2 proyectos de React que en algún momento lo creé. Lo voy a borrar. Vamos a hacer de cuenta que está vacía la carpeta, y realmente va a estar vacía después que se borre. Y voy a ejecutar en esta carpeta el CMD. O sea, voy a ejecutar la línea de comandos. ¿Sí? Y acá voy a ejecutar el comando que permite crear una aplicación de React. El comando para ejecutar la aplicación de React es en realidad un programa que está hecho en Node. ¿Sí? El Node es el compilador o el intérprete de JavaScript fuera del navegador. Entonces, si ustedes no lo tienen instalado al Node, tendrían que ir a la página node.js, nodejs.org, no es punto, es así, es nodejs.org, y descargar esta versión, la que dice 16.14.2. Descargan esa versión, la instalan, que es muy simple la instalación. Siguiente, y se instala. Y luego
ya estarían en condiciones de crear una carpeta vacía, entrar a la línea de comandos, la consola, dentro de esa carpeta y ejecutar el comando que me permite crear la aplicación de React. ¿Sí? Vamos a ver cuál es ese comando. Ese comando se llama npx create guión del medio React guión del medio apps espacio y acá va el nombre que yo le quiero dar a la aplicación. ¿Sí? Este nombre va a generar una carpeta con ese nombre en la ubicación actual y ahí adentro va a crear todos los componentes de la aplicación. La aplicación es una aplicación base con un loguito y un mensaje y nada más. Y a partir de esa aplicación base, nosotros hacemos las modificaciones o arrancamos con el proyecto de React. A ver, ¿qué nombre le ponemos? Mi app siempre lleva. app1. app1. Bueno, doy Enter y espero. Esa espera puede demorar entre 2 minutos y 5 minutos, depende de la máquina y depende de las condiciones de velocidad del servicio de Internet, que hace muchísimas descargas de cosas. Así que es cuestión de tener paciencia y esperar. Me gustaría que vayan haciéndolo si pueden. Descargar el Node e instalarlo y hacer esto. Mientras tanto, mientras esto se demora un ratito, vamos a abrir la página oficial de React, reactjs.org. Esta es la página de React. Y esta página tiene para elegir el lenguaje en español, lo cual nos facilitaría la lectura. Y acá tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos el comienza, tenemos documentación, tenemos tutorial, tenemos un blog de consulta, tenemos una comunidad. El tutorial nos enseña a hacer un programa, creo que es un tatetí, un jueguito. El comienza está interesante porque empieza hablándonos de qué es React, ¿sí? Y nos muestra una serie de datos interesantes. Creo que el más relevante para comenzar es este que dice presentando JSX. ¿Sí? Y es lo que nosotros vamos a ver de distinto cuando se arme la aplicación. Acá tenemos una línea de código en JSX. Fíjense en qué es esto. Esto no es ni JavaScript, aunque esta primera parte se parece mucho. Esta primera parte de JavaScript. Estoy declarando una constante que se llama element y le estoy asignándole esta cosa. Pero esto, ¿a qué se parece? Eso parece HTML. Estoy mezclando las dos cosas. Bueno, este pseudo lenguaje que fue inventado por Facebook, que a la vez es el inventor de React, está hecho para facilitarnos la escritura del código. Porque si no, nosotros ¿qué hacíamos normalmente cuando queríamos obtener los datos, o en este caso estaríamos creando un elemento H1 dentro de una variable? Nosotros teníamos que hacer uso de document, getElementById, qué sé yo, el inner, HTML, etcétera, etcétera. Y expresarlo como texto a este código HTML para que lo transforme y lo haga y lo entienda, digamos, y lo pueda procesar. ¿Sí? Esta curiosa sintaxis de etiqueta no es
ni una string ni un HTML. Se llama JSX y es una extensión de la sintaxis de JavaScript. Recomendamos usarlo con React para describir cómo debe ser la interfaz de usuario. O sea, toda la vista, todo el frontend se lo hace con eso. JSX puede recordarle mucho el lenguaje HTML, pero viene con todo el poder de JavaScript. JSX produce elementos de React. Exploremos cómo renderizarlos en el DOM en la siguiente sección. A continuación puedes encontrar lo básico de JSX. ¿Sí? ¿Por qué usarlo? Dicen que no es indispensable, o sea que yo puedo usar, ahí ya terminó, dice Happy Hacking. Y me da unos comandos en celeste que puedo usar para ejecutar. Por ejemplo, este para ejecutar el servidor de desarrollo corriendo la aplicación. Bueno, ¿cómo hacemos para identificar que estamos ante presencia de JSX? ¿Quién me dice? Por la extensión .jsx. Aparte, porque yo puedo escribir JSX en un archivo JS. Porque está dentro de un elemento return también. Porque está dentro del return. Sí, buen dato. La forma más simple que a mí me salta a la vista es porque veo etiquetas de HTML por todos lados y no estoy dentro de un HTML. Y esas etiquetas no están entrecomilladas como texto. Eso es lo que me hace dar cuenta que es un código JSX. Bueno, en lugar de separar las tecnologías de HTML con JavaScript, React lo une, ¿sí? En algo que le llama componentes, que contiene ambas cosas. Volveremos a los componentes en otra sección, pero si aún no te sientes cómodo maquetando en JavaScript, esta charla podría convencerte de lo contrario. Bueno, React no requiere usar JSX, o sea, puedo trabajar con React usando JavaScript tradicional común, pero es mucho más complicado, más largo, entonces no te lo recomiendo en ningún caso. Las expresiones en JSX se las marca con llavecitas, o sea, se las encierra entre llavecitas. O sea, por ejemplo, en ese caso yo he creado una variable y quiero usar el valor de la variable. Si yo no le pusiera llavecitas, no interpretaría que se trata de una variable. Esperen un cachito. Entonces, en este caso, es importante acordarse de que las expresiones van entre llavecitas. O sea, cualquier expresión de JavaScript puede ser una suma, puede ser, como dice acá, una referencia a un objeto, o una propiedad de un objeto, una función inclusive, cualquier cosa tiene que ir entre llavecitas. Y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una función format name user. Este devuelve un nombre de usuario, nombre y apellido, ¿sí? Formateado. Esto entra como un objeto y acá lo formatea y lo devuelve como un string. Entonces, acá tengo el objeto con un dato específico, Harper Pérez, y acá uso ambas cosas. Uso la función y el usuario
y al usuario lo paso entre paréntesis como si fuese, digamos, siendo el argumento de la función, pero a todo lo mando entre llave porque todo eso es una expresión en JavaScript. ¿Sí? Bueno, ya está instalado. Vamos a ver la aplicación de React. Acá hay mucho código para analizar. Podrían ponerse a analizarlo y ver cómo se escribe cada cosa. Pero vamos nosotros a probar la primera aplicación. Resulta que acá terminó la creación de la aplicación, me dice Happy Hacking y eso me determina que terminó correctamente. Si hubiera producido algunos errores, sale un montón de leyendas en rojo ahí que nos dicen qué es lo que está pasando. Entonces, acá me dice que lo que yo tengo que hacer es cambiar a app1 y después tipear esto. Hagamos eso. cd app1, que es la carpeta que creó. ¿Sí? Si no me creen, podrían hacer un dir y ver que se creó la carpeta app1, lo único que existe dentro de este directorio, porque ya borré el resto. Y como me dice, tengo que cambiarme a app1, y una vez que estoy en app1, tengo que hacer un npm start y dar enter. Eso levanta el servidor de desarrollo con la aplicación ejecutándose y me abre una ventana del navegador mostrándome esa aplicación de React vacía. En realidad no es que está vacía, sino que tiene un logotipo de React y una frasecita, pero digamos que es lo mínimo. Es un solo componente y muy básico. Bueno, ahí se demora un poquito, la primera vez que lo ejecuta y ya queda andando y después ya no necesitamos hacer uso de ejecutarlo de vuelta porque esto es como el iServer, se vuelve a cargar solo cada vez que hay una modificación. Podría borrar ya yo no puedo, por ejemplo, acá cerrar esto. Porque si lo cierro, se va a cerrar, digamos, el servicio. Digamos, este es el que está generando el servidor ese. Entonces este lo voy a dejar aquí. Lo que sí puedo es abrir el Visual Studio Code dentro de esto. Entonces me voy acá, pongo cmd, se abre acá, pongo code punto, un espacio y le doy enter. La otra forma sería abrirlo del Visual Studio y arrastrar la carpeta adentro. Es lo mismo. Ahora puedo cerrar esta ventana de comando, esta que está vacía. Y dejaría únicamente la que está corriendo el proyecto de React, que esa no la puedo cerrar porque se va a cerrar el proyecto. Y acá tengo la aplicación. ¿Sí? Esta es la estructura de una aplicación de React básica. ¿Sí? La explicación de cada uno de estos elementos es bastante compleja para este momento, pero le puedo hacer someramente qué es cada uno. Este que está acá es una carpeta que contiene todos los módulos instalados de Node, o sea, todos los subprogramas que usa Node para generar esta aplicación. Son muchos y están divididos en carpetas, en muchas subcarpetas, son un montón. Esta carpeta que está acá, la carpeta public, es la que tiene los archivos básicos, entre ellos está el HTML, el index HTML, que es la estructura base de la página, el HTML principal de la página. Si ustedes se fijan, yo lo voy a reformatear para que lo vean parecido a lo que ustedes están acostumbrados, que está un poquito diferente el formato. Voy a borrar los comentarios. Voy a borrar esta también, que no tiene mucho sentido por ahora. Y
dejo el código HTML. Eso que está ahí es el código HTML base de la aplicación de React. Y si se fijan, no tiene diferencia con el HTML que nosotros creamos. ¿Sí? Incluso tiene un div que se llama root. Sirve para renderizar toda la aplicación dentro de él. O sea, ese div es el contenedor vacío donde yo voy a crear toda la aplicación. Bueno, los demás archivos que están ahí en public son simplemente un icono, que es el que aparece arriba, el icono que aparece dibujado ahí dando vuelta, otro icono más grande, otro logo más grande. Y bueno, y estos dos archivos que son internos. Después, lo que sí no es relevante para nosotros es esta carpeta. Esta carpeta contiene todos los archivos básicos de React. Todo comienza en index.js. ¿Sí? Al igual que el index.html, bueno, acá tenemos index.js. Index.js, vamos a borrar unas cuantas cositas del index.js para dejarlo más simple. Por ejemplo, el CSS que tiene el index.js no me interesa por este momento. Voy a borrarlo. Tanto al archivo como a la mención del archivo. Este tampoco me interesa. ¿Sí? Esto tampoco me interesa. El punto y coma tampoco. Y vamos a ver qué es lo que hace esto. En primer lugar, importa la librería de React. Importa RealDOM y importa app. De estos tres, el que a mí más me importa para aprender es este, el app. El app es un componente que lo usa acá. Fíjense que acá hay un componente que lo usa para renderizarlo dentro de root, dentro de el elemento ese que teníamos que era un div. ¿Sí? Entonces, acá usa React Strict Mode. En realidad ese podría hasta omitirlo por ahora, como para mostrarle una forma más sencillita a esto. Entonces así. ¿Sí? Y podría ser también esto, fíjese. Podría borrar este. Y podría ser así. ¿Qué opina? Una sola línea. Automatizando. React.create. Estoy haciendo lo que sea menos intimidante. Porque ven un montón de código y dicen esto es un despelote. En realidad no es tan desconocido para nosotros, salvo ese react.dom.createRoot. ¿Sí? Y ese createRoot tiene un argumento que es el elemento donde lo va a crear. Y lo que hace es renderizar, o sea, usar la función render, el componente app. Ahora, ¿quién es el componente app? Ese es el que les decía que era importante. Es este que está acá, que es un archivo JavaScript que define el componente. ¿Cuál componente? El componente que aparece acá. Todo esto que aparece acá es un componente. Todo completo. Usando esto. Bueno. Vamos a hacer lo mismo que he hecho ya con este. Lo vamos a peluquear un poquito para que quede más chiquito, menos intimidante, ¿sí? Porque hay muchas cosas que no las vamos a usar por este momento, porque recién estamos empezando y puedo sacarla o puedo reacomodarla para que se vea más fácil. Por ejemplo, ustedes están acostumbrados a manejar en HTML los enlaces con A y el href. ¿Sí? Cuando creaba un enlace, si yo ponía
por ejemplo, A, y acá no aparece el A del enlace. Ese es un problema. No tengo el Tiene que autocompletado acá. Para que pueda aparecer el autocompletado, yo voy a hacer un pequeño cambio acá. Acá dice JS, voy a ponerle JSX. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, el Visual Studio Code sabe que esto es un JavaScript, entonces no me autocompleta con JSX, sino con sintaxis de JavaScript. Y acá a React le es indistinto si ustedes usan JS o JSX. ¿Por qué? Porque siempre trabaja con JSX en los retos. Así que yo acá podría ponerle JSX. Cuando le pongo JSX cambia el simbolito este de React en vez del simbolito de JavaScript. Y sigue funcionando exactamente igual. Si ustedes se fijan acá, se volvió a renderizar y anda igual. No tiene problema. Y acá se recompiló y volvió a andar y está sin ningún inconveniente. Bueno, ahora sí voy a hacer el A que quería hacer recién. A, y ahora tengo el autocompletado, como si estuviese en HTML más o menos. Como estoy en JSX, es lo mismo. Estoy autocompletando. Es muy, muy parecido al HTML. Y fíjense en este link que está acá y en este link que está acá. Si yo subo las cosas en una sola línea, lo van a ver más familiar a lo que ustedes están acostumbrados a ver. Acá cierra la etiqueta, acá va la palabra que lleva la etiqueta y acá cierra. ¿Sí? Ahí está el A, que es muy parecido a este, tiene el href y el cierre. Bueno, lo borro, era simplemente para mostrarle. Ahí lo dejo. A este párrafo también lo voy a dejar así como ustedes lo acostumbran a ver mayormente hasta ahora. Sí, estoy reformateando simplemente para asustarlo menos con el código y que vean que es algo conocido. Después vamos a darnos cuenta que en realidad es mejor tenerlo separado en varias líneas porque es más legible. ¿Sí? Mucho más legible tener las propiedades del lado izquierdo y los valores del lado derecho. Entonces tenemos así. Tenemos una importación de un logo. ¿Sí? ¿Desde dónde? Desde el archivo logo SVG. Logo SVG es este que está acá. Este que está acá es el que renderiza el logo ese que aparece en el medio dando vuelta. Entonces, ese logo que se guardó en una variable, yo lo estoy usando acá para mostrarlo en esta imagen. ¿Sí? Y le digo que sea de una clase applogo. Ahora, acá hay un detalle. Si yo le digo class name no es un atributo de HTML, porque HTML usaba class, no class name, ¿se acuerdan? El problema es que la palabra class en JavaScript ya está usada, entonces no me deja que el JSX use las dos cosas porque sería una ambigüedad. Entonces han tenido que recurrir a la creación de una nueva palabra clave que se llama class name, que la usan para reemplazar a class. ¿Sí? De todas formas, fíjense en un detalle. Quiero que vean una cosa. Vamos a ver la aplicación. Vamos a abrir la consola. Voy a ponerla en un costado de la consola. Acá. Voy a cerrar esto. Y acá vamos a ir a Elements. Vamos a elegir este element.
La clave. Ya estoy conforme que sí. Fíjense en que cuando renderiza la página, ya no aparece más class name, aparece class. ¿Sí? Siendo que en el código original no decía class, que decía class name. Tanto acá, ¿sí? Documento, fecha de nacimiento, nombre completo. Como acá. En todos lados decía class name. ¿Sí? Entonces, acá nos damos cuenta de un detalle importante, que el JSX es simplemente para que nosotros que vamos más rápido, no para que el navegador lo interprete. El navegador nunca llega a ver JSX. En el medio se realiza una transformación de tal manera que el navegador está viendo JavaScript puro, ¿sí? O sea, se transpila a JavaScript, ¿sí? El término transpilar quiere decir cambiar de código, ¿sí? Traducir de código, de un código a otro. Entonces, vamos a ver si se entiende un poquito más. Acá yo he creado una función, esa función la voy a exportar, ¿sí? Yo podría haber puesto acá, como expliqué en la clase pasada, el export default, ahí, y eliminar este. Sacar los puntos y comas que no van, y ya estaríamos. ¿Qué está pasando ahí? Estoy creando una función que retorna un pedacito de código JSX. Ese pedazo de código JSX sirve para dibujar algo en pantalla, que en este caso es toda la pantalla de la aplicación esa básica de React. Entonces, yo para poder usar este componente que se llama app, que coincide con el nombre del archivo, yo tengo que importarlo mediante esta instrucción app. ¿Sí? Fíjense en que está sin llaves. ¿Por qué? Porque es una exportación por default. Y usarlo al componente acá. Para usar el componente yo necesito poner entre paréntesis circunflejos. No, son paréntesis angulares. Circunflejos sería arriba. Sobre paréntesis angulares el nombre del componente. ¿A qué denomina componente el React? Denomina componente el React a una parte de la pantalla. O sea, es algo que yo puedo individualizar de la pantalla y que tiene cierta programación. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Voy a esconder esto acá. Ya tenemos lo que necesitamos. Cerrar eso. Cuando yo voy y creo este componente que está acá, ¿sí? El appjs, que es este componente, que retorna este pedacito de código HTML, que en realidad es JSX. Ese componente es mandado acá, a renderizar acá. Y este lo dibuja en este lugar, ¿sí? Y este lugar, ¿se acuerdan que era acá? O sea, la página principal en su div que se llama root sirve para alojar el contenido de un componente o varios componentes armados, ¿sí? Entonces, lo que hace este index.js es eso, conseguir todos los elementos, todos los componentes en uno solo, ¿sí? Que sería este, el app, y dibujar el app dentro de el div root que está dentro del index. Hagamos un ejemplo.
lo vamos a poner a la par a la aplicación para que la puedan ver. Voy a mandar esto abajo. Voy a achicar esto a la mitad, voy a poner acá. Voy a achicar lo mínimo. Acá. Ahí estaría. ¿Cuál de ellos es el componente? Bueno, el componente es este. ¿Sí? Justamente este es el componente. ¿Qué pasa si yo le cambio algo acá? Por ejemplo, el párrafo. El párrafo dice, edit este componente y grave para regrabar, para recargar. Entonces, si yo aquí a esto lo quiero poner en castellano, pondría así. Edite src app.js y grave para recargar. Como yo tengo activado la grabación automática, fíjense que solito tiene que recargar esto. Y ahora dice edite src barra app.js y ahora ya no se llama JS, ahora se llama JSX. Y grave para recargar. Fíjense que el componente es la vista. En este caso es una cosa grande que está acá. Para poder verlo al componente, también se acostumbra a tener instalada una extensión que se llama component. Crea, mejor dicho, una pestaña component, pero la extensión se llama React Developer Tools. Así se llama la extensión, es una extensión de Chrome que me permite ver en una aplicación todos los componentes que tengo disponibles. En este caso es uno solo. Cuando yo me posiciono acá me lo pinta, es todo esto el componente. Y acá abajo me indica varias informaciones del componente, ¿sí? Que no tiene ninguna entrada, que está renderizado por el create root, que usa el React DOM versión 18 y que está llamado por el index JS en la línea C. Bien. Vamos a crear otro componente y uno que sea nuestro ahora. Supongamos que yo quiero saludar. ¿Sí? Y ese saludo lo voy a hacer acá abajo del logo. Voy a borrar estos tres. Este. En realidad son dos. Voy a borrar esos dos elementos, que es el párrafo y el enlace ese. Borro esto. Pum, se va. Cuando se redibuja, van a ver que aparece vacío y solo aparece el loguito. Acá vamos a crear un componente. Como estamos en JSX, yo voy a aprovechar y voy a poner H1 y voy a poner hola a todos. ¿Sí? Y me sale el hola a todos ahí abajo. ¿Está? Eso que acaban de poner no es un componente. Eso que acaban de poner es un elemento, ¿sí? JSX en este caso, que permite armar el componente. El componente este es el app. Y ahí estoy completando, digamos, armando más cosas dentro del componente. Al igual que se puede agregar código, también se puede agregar componentes dentro de componentes, que es normalmente lo que se hace. El app JS o JSX es un compendio de componentes que se dibujan todos dentro del elemento root. Entonces yo voy a hacer que acá, en vez de poner esto, yo ponga un componente. El componente saludar. ¿Sí?
para especificar un componente, yo tengo que hacerlo de la misma forma que lo hace acá, en el index, cuando llama a este. Un signo menor, una barra y un signo mayor. Y adentro el nombre del componente. Bueno, vamos a hacer eso. Corto este y pongo un menor, el nombre del componente, que en este caso se va a llamar saludar, y barra y el cierre. Ahí está el componente siendo utilizado. ¿Sí? Una regla básica de la creación de componentes es que el componente tiene que empezar con una letra mayúscula. Si no, me da error. Ahora, ya está creado el componente, o sea, está llamado el componente, pero no está creado. Los componentes normalmente se crean en archivos separados. ¿Sí? O sea que yo acá tendría que crear un archivo nuevo y ponerle el nombre del componente. Este componente se llama saludar y se apellida JSX. ¿Para qué? Para que yo pueda autocompletar con el JSX. Bien. Y acá tengo que crear una estructura de componentes. Para crear esa estructura de componentes yo puedo usar el comando o el autocompletado RAPSE. Con RAPSE me crea un componente. Sí. Ahí lo está creando como una función flecha, pero es lo mismo que la creación de este otro componente que era con una variable. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo era el autocompletado, profe? ¿Ah? ¿Cómo era el ¿Cómo? autocompletado? Lo que usted escribió para que se autocomplete. Para que se autocomplete, esto de acá es RAPSE. Tenemos RAPSE, tenemos este como arrow function, RAPSE. Este es sin arrow function, o sea, tengo las dos posibilidades. Si yo pongo RAPS RFC también le crea lo mismo, profe. y tabulador, lo crea como función flecha. Uy, doy escape. Y vamos a crear con RFC. Veamos la diferencia entre los tres. En primer lugar, los tres hacen el import React. Ese import React ya no es necesario porque en la última versión, después de las 16, ya no es indispensable que hagamos la importación de React desde React. Ahora lo comparemos a los tres y nos quedemos con uno. ¿Cuál le gusta más? Export De la función flecha. saludar igual a una función anónima flecha que retorna un div saludar. El otro es igual a una función flecha, pero no tiene el export adelante, sino que lo tiene atrás. Y el último tiene el export adelante y tiene la función saludar normal. ¿Sí? Digamos que este que está acá, capaz que sea el más simple, más cortito. Nada más que acá en el saludar, yo tenía esto. Entonces ahí yo ya tengo un componente creado. ¿Sí? Acuérdense que los componentes devuelven JSX. Y ahí tengo un JSX. Entonces yo voy a el app.js y ya puedo usar el saludar como está ahí. Y puedo ver qué es lo que pasó. Acá me produjo un error y me dice saludar no está definido. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puede usar? Porque
me falta importarlo. Yo lo exporté allá, pero acá lo tengo que importar. Entonces hago un import por default. Al ser por default ya no va esto, ¿sí? Y le pongo el nombre de lo que estoy exportando. Saludar. Y le digo dónde está. Eso está en punto barra, saludar, punto JSX. Ese punto JSX no hace falta. Ya React lo entiende que es JSX. Entonces, ahora, fíjense en que sí está saludando y está saliendo el hola a todos. Si quieren ver que es ese realmente el que está corriendo, vamos de vuelta a el componente saludar, y en el componente saludar le vamos a poner 3 admiraciones. Y fíjense en que cuando se re-renderiza le muestra las 3 admiraciones. Entonces ahí acabamos de crear el primer componente de React. Uno muy básico, que lo único que hace es mostrar un H1. Así como en este caso está mostrando un H1, yo puedo hacer algo mucho más complejo. ¿Sí? Podría crear botones, podría crear códigos JavaScript que se ejecute, etc. Bien. Ahora voy a mostrarle algo que es interesante dentro de los componentes. Por ejemplo, si yo aquí tengo un H2 que dice bienvenidos, fíjense en que me da error por todos lados. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué da error? No está separando la estructura. No, solamente un elemento no se renderiza. Sí, exacto. El return de este tiene que devolver un solo elemento, no 2. En el peor de los casos, lo que puede ser envolver una div para que sea un solo elemento. Entonces, ahí se va a ir ese error envolviendo un div. Y me saldría hola a todos, bienvenidos, si el componente ya tiene 2 líneas. En vez de hacer eso, porque cuando yo hago eso de envolverlo al componente en 2 líneas, fíjense, yo tengo un componente app y después tengo un componente celular. Fíjense que en Element, cuando yo voy a ver esto, cómo se renderizó, vamos a verlo de Element. Acá está. Se renderizó con un div y esto 2. ¿Sí? ¿Qué inconveniente tiene el div ahí? Que el div en este caso no me hace falta, simplemente hace un recurso para que no me dé el error. Entonces para eso React tiene algo que es mucho más interesante que el div, que es una etiqueta vacía que le llama fragment y que sirve para eso nada más. Pero que cuando se renderiza en JavaScript ya no aparece. ¿Ven? Ahí ya no está. Ya está el H1 solo y el H2 suelto. Y ya no da error. Bueno, hasta ahí todo ok. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saludar a una persona específica y decir, hola, Fabricio? Yo tengo que hacer que el componente tenga una forma de recibir ese nombre para poder usarlo. Un argumento. ¿Sí? Si esto fuese una función común, sería un argumento lo que estaría recibiendo. ¿Está? Sí, porque yo hasta ahora
ese componente yo lo puedo reutilizar, pero es muy estático y no hace demasiado. Si yo acá le digo saludar varias veces, va a saludar la vez que yo le diga, se va a volver a dibujar el mismo componente una vez más abajo. Entonces, para que sea dinámico y pueda hacer otra cosa, vamos a hacer que el componente saludar reciba props. Las props son los argumentos del componente. Bien, ¿cómo hago para mandárselas? Ya le estoy recibiendo ahí. Para mandárselas yo tengo que definir el nombre que va a enviar. Por ejemplo, yo acá le digo saludar, y dentro de saludar voy a poner nombre igual y cierro la llavecita, la comilla. Entonces ahí le estoy mandando el nombre Fabricio como una propiedad. Y ahora no veo ningún cambio porque no estoy recibiendo el nombre. O en realidad lo estoy recibiendo, pero no lo estoy usando. Yo lo estoy recibiendo acá en props. ¿Sí? Si yo hago acá, por ejemplo, un console log de props, van a ver que lo que les llega en la consola. Lo he escrito dentro del render. Ah, perdón. Tiene razón. Console top. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Lo vamos a usar directamente. En vez de hola a todos, vamos a ponerlo acá a los props. Yo le digo props. Y le digo que quiero que muestre el nombre que recibió por la props. Si yo lo dejo así, como está, cuando redibuja te dice hola props nombre. ¿Por qué? Porque eso es texto. Entonces acuérdense que para que analice expresiones, yo lo tendría que poner así. ¿Sí? ¿Está? O sea, para que haga cosas en JavaScript. Y en este caso me dice bienvenido, no está definido. En la línea 18. A ver, Lo he encerrado entre corchetes, el bienvenido. Ya ves. El H2. Estoy dormido. Ahí está. Ahora sí. Hola, y aparece Fabricio. Y el bienvenido va de Java. Y este hola no aparece nada porque al segundo no le he puesto nada. ¿Sí? O sea que yo tendría que ponerle al segundo otro nombre, por ejemplo, hola. Sí, ahí salió. Entonces he creado un componente o mi primer componente de forma flexible que puede recibir props y las props son variables. ¿Sí? La props puede recibir muchos valores o ninguno, como ustedes quieran, y actuar en referencia. Por ejemplo, si yo quisiera mandarle una segunda props, podría hacer lo siguiente. De saludar podría tener una segunda props que diga props aprendido. Entonces, cuando yo le mando a pedir, tendría que mandarle también apellido. Le mandé nombre, acá le mando apellido.
Le digo que sea igual, y le digo que sea igual a Brandon, por ejemplo. Entonces ahí sale Fabricio Brandam y acá no sale nada, que al otro no le mando nada. Si a este le mando un apellido, me sale el apellido también. Cuando se re-renderice, o a lo mejor ha dado algún error, no sé. Ah, no, ahí está, ya demora. Ahí. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Con esto acá. Acabo de crear un componente que se llama saludar, que lo creé en este archivo, JSX, y que hace el renderizado de 2 líneas, pero que estas líneas reciben parámetros, reciben unas props, específicamente 2 props, y esas las dibuja. En este caso, saluda con nombre y apellido a la persona. Después abajo le dice bienvenido. ¿Sí? Bien. ¿Qué les parece? ¿Les parece complicado el tema? Repasemos de vuelta. Voy a Profe, borrar un par de archivos que no lo voy a necesitar. Sí, ¿usted la decime. clase dónde la sube? Todavía no lo estoy subiendo en ningún lado porque no tengo aula virtual, pero sería la aula virtual. Bien, téngale aviso para que puedan entrar, o si no, lo voy a pasar el link por un grupo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Esto está haciendo lo siguiente. Analicemos de vuelta. Se basa en un archivo HTML básico que tiene únicamente en el body un root, un div que tiene un ID root. Y en ese ID root, en ese div, lo que hace es dibujar lo que le manda a renderizar este index.js mediante esta función. Este método que se llama createRoot del React DOM, y ese tiene como argumento el elemento donde va a ir a parar la renderización, y tiene la función render, que le digo que es lo que quiero que renderice. Normalmente es una sola aplicación porque ahí en ese componente app están todos los demás componentes necesarios que dibujan la página. Ese app está importado desde app.jsx y acá hace lo que yo le pido que haga, que es Profe, una pregunta. Cuando saludar. hablas de renderizar, Ujú. Me ¿se refiero refiere a devolver un valor? no, me refiero a redibujar la página. Renderizar es Bien, redibujar ok. el HTML, de volver a dibujar todo esto que está acá. ¿Está bien? Y React lo que hace es hacer el redibujado solamente de las partes que han cambiado. De esa forma es mucho más rápido que redibujar todo, que cargar toda la página de vuelta. Entonces, si lo que ha cambiado ha sido hola Fabricio, ese elemento nada más me lo va a cambiar. Ah, bien. ¿Por qué me ha salido cortado el nombre? ¿Ven? No me sale el apellido.
apellido. He borrado la O sin querer. Entonces este recibe una props con distinto nombre. Entonces la prop con apellido ya no está siendo recibida. Le falta una O. Ahí se redibuja y ahí anda. Profesor, que me da un pequeño error acá que dice que no está definido saludar. No sé si a usted le había dado el mismo error hace rato, ¿puede ser? Fíjate Sí. que lo estoy importando. Tiene que tener el import y el export. Tiene que tener el export default en saludar, que saludar está acá. Este export. Y Ajá. en donde se lo llama, que es el appjs, tiene que tener el import. Ah, bien. Bien, profe. Entonces ya lo puede usar todo lo que quiera. Y así como, a ver, si se dan cuenta de un detalle, así como ustedes pueden renderizar un H1, el saludar no es eso, no es más que eso. Saludar es un H1 y un H2, dos elementos de HTML. Ustedes podrían renderizar cualquier cosa. Podrían renderizar un componente completo que tenga botones con barra de navegación, que tenga imágenes. Y en definitiva que tenga cualquier elemento HTML que necesiten para armar la interfaz de usuario. ¿Sí? Hasta ahí no es muy complicado porque en realidad lo único que he hecho es crear componentes individuales y juntarlo a todos. Puedo usar lógica de programación, o sea, podría programar acá arriba alguna lógica que me pueda servir para trabajar con el componente. Por ejemplo, que si yo recibo dentro de las props la fecha de nacimiento, yo podría hacer acá un código para calcular la edad y ver qué edad tiene la persona. Ponerle ahí que aparezca la edad. O sea, yo puedo hacer básicamente cualquier cosa y el código, digamos, lo va a resolver. Bueno, a ver. Vamos a tomar asistencia. Quiero que manden por el chat. Debe tener la grabación. Quiero que manden por el Recording chat stopped. el apellido, nombre y entre paréntesis, si tienen legajo, legajo también. Legajo, apellido y nombre y entre paréntesis a dónde pertenecen, si son de Montero o de Santa Lucía. Por el chat, todos. Ahora vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer que creen una aplicación de React, así como está acá. Pero, en vez de que el componente que ustedes crean sea saludar, vamos a hacer que el componente que ustedes creen, a ver qué podemos inventar. Podemos hacer que sea una lista. ¿Se acuerdan del LU, del UL con LI? La lista. Una lista de cosas. Y ustedes le pueden mandar, en la props, le pueden mandar una lista de elementos y hacer que el componente lo redibuje. O sea, la recorra la lista y lo dibuje como un
como una lista. A ver, espere, pensé en algo más simple. Esto puede llegar a ser complicado. Estamos haciendo la primera aproximación, así que tampoco quiero complicarlos mucho. Primero quiero que me pregunten si tienen dudas de qué es lo que hemos hecho o de si hay algo que duden en el medio. Y si no, si no tienen dudas, me gustaría que se separen en grupos aleatorios. Hay 50 casi participantes, son un montón. Se puede hacer hasta 10 grupos. Y que compartiendo pantalla y colaborando entre ustedes, armen una aplicación de React y creen varios componentes que interactúen entre ellos. ¿Sí? Profe, Sí. ¿Quién habla? yo no he podido instalar nada. ¿Por qué? No sé, estaba instalándolo más bien y me ha saltado un error y ya he quedado muy atrás, digamos, muy perdido, no he podido hacer nada. Así que ya voy a ver la clase después. Lo que va a hacer ahora es participar en algunos de los grupos y ver cómo lo van a hacer, porque lo tienen que hacer de cero en los grupos. Es más, si vos participas y sos el que comparte pantalla, capaz que pueden hacerlo sobre tu computadora y ya te queda el proyecto armado ahí. Y el resto del grupo, que si es que hay alguno que sabe más, te podría ayudar, o si no me llaman y te ayudo yo, para que si no entiendes algo, si sale algún error en las instalaciones, lo vemos cómo lo solucionamos. Bueno, Hagamos así. Lo que no se me está ocurriendo, ¿qué podemos hacer que sea el componente? A ver, ayuda de alguno de los que sabe React. Algo simple. No quiero que sea muy complejo. Un componente simple, pero que no sea el saludar ni texto. Que tenga otra cosa. ¿Qué podemos hacer de componente? A ver, Freddy o no sé, o Fabricio, cualquiera que sepa un poco. No me ocurre nada. Me gusta. Nada, podría Bueno, ser una tarjetita. sí, porque lo que usted decía, trata de armar una lista, no es difícil, lo único que tendría que hacer es recorrer un arreglo y ya. Sí, pero hay que pasar un arreglo como props. Y si lo pasa igual que lo pasa usted en lugar de la cadena de texto, tan solo mandaría el nombre del arreglo. Sí, Bueno, no y, sé, digo, y sí. dentro del... Sí, podría ser, ¿no? No sería mala idea. Aparte, digamos, de esa manera también se ejercita en la parte de JavaScript, también, que entienda cómo, porque normalmente siempre va a utilizar el arreglo y siempre va a estar renderizando listas de cosas de esa manera. Sí, bueno, a falta de imaginación, vamos a usar eso entonces. Y para recorrer el vector, el array, van a usar el for each, como usábamos antes, como usar siempre el for each. Y ver cómo lo pueden hacer para renderizarlo en el componente, que le aparezca la lista. La lista que mandan ustedes o sea, el vector que mandan, el array que mandan como props, que se dibuje como una listita no ordenada. Bueno, hagamos eso. Denle. Se han puesto la asistencia. Voy a separarlo en grupo y hagamos. En el grupo y ya queda poquito tiempo. 5 grupos. Bueno, creamos 5 grupos. ¿Qué ha pasado?